Ulrico Zwinglio y la reforma en Suiza. Si el hombre interno es tal que haya su deleite en la ley de Dios, porque ha sido creado a imagen divina a fin de tener comunión con él, se sigue que no habrá ley ni palabra alguna que le cause más deleite a ese hombre interno que la palabra de Dios. Ulrico Zwinglio. L. estudiar a Lutero y el movimiento reformador que él dirigió en Alemania, vimos que el nacionalismo alemán y el humanismo se movieron paralelamente a la obra del gran reformador, quien no era en verdad nacionalista ni humanista. El caso de Ulrico Zwinglio es muy distinto, pues en él los principios reformadores, el sentimiento patriótico y el humanismo se conjugan en un programa de reforma religiosa, intelectual y política. La peregrinación de Zwinglio. Zwinglio nació en enero de 1484, menos de 2 meses después que Lutero, en una pequeña aldea suiza. Tras recibir sus primeras letras de su tío, fue a estudiar a Basilea y Berna, donde el humanismo estaba en boga. Después fue a la Universidad de Viena y de nuevo a Basilea. Cuando recibió su título de maestro en artes, en 1506, dejó los estudios formales para ser sacerdote en la aldea de Glarus. Pero aún allí continuó sus estudios humanistas y llegó a dominar el griego. En esto era excepcional, pues sabemos por otros testigos que había muchísimos sacerdotes ignorantes, y hasta se nos dice que eran pocos los que habían leído todo el Nuevo Testamento. En 1512 y 1515, Zwinglio acompañó a contingentes de mercenarios procedentes de su distrito, en campañas en Italia. La primera expedición resultó victoriosa, y el joven sacerdote vio a sus compatriotas entregados al saqueo. El resultado de la segunda fue totalmente opuesto, y le dio a Zwinglio oportunidad de ver de cerca el impacto de la derrota sobre los vencidos. Todo aquello lo fue convenciendo de que uno de los grandes males de Suiza era que su juventud se veía constantemente envuelta en guerras que no eran de su incumbencia, y que el servicio mercenario destruía la fibra moral de la sociedad. Tras pasar 10 años en Glarus, Zwinglio fue nombrado cura de una abadía que era centro de peregrinaciones, y allí su predicación contra la idea de que tales ejercicios procuraban la salvación atrajo la atención de muchos. Cuando por fin llegó a ser cura en la ciudad de Zúrich, Zwinglio había llegado a ideas reformadoras muy parecidas a las de Lutero. Pero su ruta hacia esas ideas no había sido el tormento espiritual del reformador alemán, sino más bien el estudio de las escrituras utilizando los métodos humanistas y la indignación ante las supersticiones del pueblo, la explotación de que era objeto por parte de algunos eclesiásticos y el servicio militar mercenario. Pronto la autoridad de Zwinglio en Zúrich fue grande. Cuando alguien llegó vendiendo indulgencias, el cura reformador logró que el gobierno lo expulsara. Cuando Francisco I le pidió a la Confederación Suiza soldados para sus guerras contra Carlos V, todos los demás cantones accedieron, pero Zúrich se negó, siguiendo el consejo de su predicador. Poco después los legados del Papa, que era aliado de Francisco, prevalecieron sobre el gobierno de Zúrich, mostrando que existían tratados que lo obligaban a proporcionarle soldados al Papa. Esto hizo que a partir de entonces buena parte de los ataques de Zwinglio, antes dirigidos de manera impersonal contra las supersticiones, se volvieran más directamente contra el Papa. Era la época en que Lutero estaba causando gran revuelo en Alemania, al enfrentarse al emperador en Worms. Ahora los enemigos de Zwinglio empezaron a decir que sus doctrinas eran las mismas del alemán. Más tarde el propio Zwinglio diría que, aun antes de haber conocido las doctrinas de Lutero, había llegado a conclusiones semejantes a base de sus estudios de la Biblia. Luego, no se trata aquí de un resultado directo de la obra de Lutero, sino de una reforma paralela a la de Alemania, que pronto comenzó a establecer contactos con ella, pero cuyo origen era independiente. En todo caso, en 1522 Zwinglio estaba listo a emprender su obra reformadora, y el Consejo de Gobierno de Zúrich lo respaldaba. La ruptura con Roma. Zúrich estaba bajo la jurisdicción eclesiástica del episcopado de Constanza, que comenzó a dar señales de preocupación por lo que se estaba predicando en Zúrich. Cuando Zwinglio predicó contra las leyes del ayuno y la abstinencia, y algunos miembros de su parroquia se reunieron para comer salchichas durante la Cuaresma, el obispo sufragáneo de Constanza acusó al predicador ante el Consejo de Gobierno.
Pero Suinyo se defendió a base de las escrituras, y se le permitió seguir predicando. Poco después Suinyo empezó a criticar el celibato, diciendo que no era bíblico y que en todo caso quienes lo enseñaban no lo cumplían. El Papa, a la sazón Adriano V, trató de calmar su celo haciéndole promesas tentadoras. Pero Suinyo persistía en su posición, y logró que el concejo convocara a un debate entre él y el vicario del obispo acerca de las doctrinas que Suinyo predicaba. Llegado el momento del debate, varios cientos de personas se reunieron para presenciarlo. Suinyo propuso y defendió sus diversas tesis a base de las escrituras. El vicario no respondió a sus tesis, sino que dijo que pronto se reuniría un concilio universal que decidiría acerca de las cuestiones que se debatían. Cuando se le pidió que tratase de probar que Suinyo estaba equivocado, se negó a hacerlo. En consecuencia, el concejo declaró que, puesto que nadie había aparecido para refutar las doctrinas de Suinyo, éste podía seguir predicando libremente. Esa decisión por parte del concejo marcó la ruptura de Zúrich con el episcopado de Constanza, y por tanto con Roma. A partir de entonces, Suinyo, con el apoyo del concejo, fue llevando a cabo su reforma, que consistía en una restauración de la fe y las prácticas bíblicas. En cuanto a lo que esto quería decir, Suinyo difería de Lutero, pues mientras el alemán creía que debían retenerse todos los usos tradicionales, excepto aquellos que contradijesen a la Biblia, el suizo sostenía que todo lo que no se encontrase explícitamente en las escrituras debía ser rechazado. Esto lo llevó, por ejemplo, a suprimir el uso de órganos en las iglesias, pues se trataba de un instrumento que no aparecía en la Biblia. Bajo la dirección de Suinyo, hubo rápidos cambios en Zúrich. Se empezó a ofrecer la comunión en ambas especies. Muchos sacerdotes, monjes y monjas se casaron. Se estableció un sistema de educación pública general, sin distinción de clases. Al mismo tiempo, predicadores y laicos procedentes de Zúrich propagaban sus doctrinas por otros cantones suizos. La Confederación Suiza, como su nombre lo indica, no era un estado centralizado, sino un complejo mosaico de diversos estados, cada uno con su propio gobierno y sus propias leyes, que se habían confederado con ciertos propósitos concretos, particularmente el de garantizar su independencia. Dentro de ese mosaico, pronto algunas regiones se volvieron protestantes, mientras otras continuaron en obediencia a Roma y su jerarquía. Esta divergencia religiosa se sumó a otras diferencias profundas, y la guerra civil llegó a parecer inevitable. Los cantones católicos empezaron a dar pasos hacia una alianza con Carlos V, y Suinyo les aconsejó a los protestantes que atacaran a los católicos antes que fueran demasiado fuertes. Pero las autoridades no estaban dispuestas a ser las primeras en acudir a las armas. Cuando por fin Zúrich se decidió a atacar, los demás cantones protestantes no estuvieron de acuerdo. Por fin, contra el consejo de Suinyo, se tomaron medidas económicas contra los cantones católicos, a quienes acusaban de haber traicionado a la Confederación al aliarse con Carlos V, y a través de él con la odiada Casa de los Habsburgo. En octubre de 1531 los 5 cantones católicos reunieron sus ejércitos y atacaron a Zúrich por sorpresa. Los defensores apenas tuvieron tiempo de prepararse para el combate, pues no supieron que se les atacaba hasta que vieron los pendones del enemigo en el horizonte. Suinyo salió con los primeros soldados, dispuesto a ofrecer resistencia mientras el grueso del ejército se preparaba para la defensa. Allí, en Kappel, los cantones católicos derrotaron a Zúrich, y Suinyo murió en el combate. Poco más de un mes más tarde se firmaba la Paz de Kappel, por la que los protestantes se comprometían a pagar los gastos de la reciente campaña, pero se le permitía a cada cantón decidir cuál sería su propia fe. A partir de entonces, el protestantismo quedó establecido en varios cantones suizos y el catolicismo en otros.